5 minutos de teología, 23 de febrero. Seguimos con neumatología, comunión en el Espíritu. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. 2 Corintios 13:14. La palabra comunión es también traducida compañerismo, compartir. De modo que comunión significa participación y compartir. El Espíritu Santo y el cristiano tienen una cosa en común, Jesucristo. Vamos a ver ahora orar en el Espíritu. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Romanos 8, 26 y 27. ¿Es un error orar al Espíritu Santo? En ningún lugar de la Escritura se nos ordena orar al Espíritu Santo, pese a que es un miembro de la deidad. Cuando oramos a Dios, oramos a Él. Luchar en el Espíritu, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Gálatas 5, 17. La enseñanza del Espíritu. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. 1 Corintios 2:10. El Espíritu Santo revela su palabra solamente a cristianos nacidos de nuevo y no a aquellos que aún están fuera del cuerpo de Cristo. Los hombres sin el Espíritu de Dios no pueden entender las verdades de Dios. Vamos a ver ahora el Espíritu Santo y las Escrituras. A. Inspiración. Toda la Escritura es inspirada por Dios, dice 2 Timoteo 3:16. El significado literal de inspiración es soplado por Dios. Ninguna profecía vino por el propio ingenio humano. Nosotros creemos en la inspiración verbal de la palabra de Dios. Las palabras son inspiradas, dadas por Dios en el idioma original. Alguien podría preguntar, ¿acaso no usó Dios instrumentos humanos? Sí, pero el uso de instrumentos humanos no afectó a la palabra de Dios. Cuando usted lee el Pentateuco, no lee las palabras de Moisés, sino que lee las palabras de Dios. Ve el 1 Corintios 2:12, Romanos 4:20 al 25 y 15:4. B. Iluminación. La mejor manera de estudiar el libro es conocer al autor. El mejor intérprete del libro es su escritor, el Espíritu Santo. Así como el Señor Jesús hizo saber las Escrituras a sus discípulos, así el Espíritu Santo lo hará para con nosotros hoy. 1 Corintios 2, del 9 al 14. Ahora vamos a ver la blasfemia contra el Espíritu Santo. Este es el pecado imperdonable que se encuentra en Mateo 12, 31 y 32 y Marcos 3, 29 y 30. Si la gracia de Dios, la cual perdona todos los pecados de la humanidad, no perdona entonces este debe ser un pecado inusual. No es asesinato, no es incredulidad. Rechazar a la persona de Cristo no es pecado imperdonable. De todos modos, el hombre que rechaza a Cristo y muere ciertamente está perdido. El Espíritu no contenderá con hombres después de la muerte. Su rechazo final de Cristo no es algo imperdonable, sino algo no perdonado. Deberíamos distinguir entre no perdonado e imperdonable, no olvidado e inolvidable, no salvo e insalvable. Creo que la blasfemia contra el Espíritu Santo, que algunos denominan imperdonable, fue un pecado limitado al tiempo cuando Cristo estuvo sobre la tierra. No hay pecadores en la lista negra hoy. Aquellos ofendieron al Espíritu, blasfemaron del Espíritu que hacía las obras en Cristo. ¿Puede alguien que ha cometido blasfemia ser salvo hoy? Sí, el ejemplo es el apóstol Pablo. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. 1 Timoteo 1, 13 y 16. Vamos a ver emblemas del Espíritu Santo. A. La paloma. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Juan 1, 32. El Espíritu no descendió sobre ningún otro de esta manera. En Génesis 1:2, el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas como una paloma entibiando o empollando sus huevitos. La paloma es una mansa y limpia ave, por tanto, así son los que son del Espíritu, mansos como palomas. Mateo 10:16. Ciertamente un hermoso emblema del Espíritu Santo. La palabra nos presenta la ira del Hijo, pero nunca la ira del Espíritu Santo. B. Agua. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Isaías 44:3. Ver también Juan 7:38 y 39. Lo que el agua significa para los labios sedientos y la lluvia significa para la tierra seca, es lo que el Espíritu significa para cada ser humano. No hay nada que calme esa sed mejor que el agua. No hay nada que satisfaga esa sequía del corazón mejor que el Espíritu Santo. C. Aceite. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. 1 Samuel 16:13. Ver también Isaías 61:1. Hechos 10:38. Cuando el sacerdote era ungido con aceite, se seguía el siguiente procedimiento. Primero su oreja para oír la palabra de Dios, luego su pulgar para que sus acciones fuesen para la gloria de Dios, y después el dedo de sus pies para que anduviese con Dios. D. El viento. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y pondré mi Espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Ezequiel 37, 9 y 14. Ver también Juan 3, 3 al 8. El viento sugiere actividad. No se lo puede ver, pero es poderoso. La visibilidad no es el límite de su acción. El viento también habla de limpieza. Job 37, 21. Fuego. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Hechos 2, 3. El fuego
fuego tipifica el Espíritu de Dios. Es fuego que purifica, consume, calienta, prueba, ilumina y energiza. Es lo mismo con el Espíritu Santo. F, vestiduras. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Jueces 6:34. Vino sobre, implica como vestiduras, y eso habla de protección. El Espíritu es nuestra protección. Y aquí terminamos con esta lección, con esta doctrina de neumatología. Dios mediante, mañana estaremos empezando con una nueva doctrina, si así Dios lo permite.